Yo creo que todos ustedes han escogido esta mañana estar en este lugar porque entienden lo que significa la importancia de venir a la iglesia y pertenecer a una iglesia y estar aquí, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la razón por la que venimos a la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Es un privilegio. La iglesia es un privilegio que el Señor nos ha entregado. La iglesia es un regalo que el Señor nos ha entregado. Dios nos regala poder pertenecer a una iglesia y estar allí en esta iglesia y amar esta iglesia y servir en esta iglesia. Es uno de los regalos más grandes que el Señor nos ha entregado. Cuando una persona dice, yo no necesito de la iglesia, yo puedo estar bien con Dios sin necesidad de congregarme, vamos a ver que eso no es cierto. No se lo crean. Todos nosotros necesitamos nuestra iglesia, una iglesia a la cual yo pueda pertenecer, que yo la pueda ver como mi familia inclusive, más que una iglesia como una corporación. Algunos saben que la iglesia sí es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es la esposa de Cristo, todo eso lo vamos a ver, pero yo veo a mi iglesia como una familia. Y cuando mi esposa y yo hablamos de nuestra iglesia, la vemos como una familia. Nosotros nos conocimos en la iglesia. Yo ya era pastor, yo era líder de jóvenes cuando mi esposa llegó a la iglesia. Y allí nos conocimos. Y la iglesia nos tuvo muchísima paciencia y nos tuvo mucho amor, porque nuestra iglesia experimentó, digamos, una división en aquella época. Y yo comencé a pastorear la iglesia siendo muy joven todavía. Estaba muy joven cuando comencé a pastorear la iglesia, estaba soltero, estaba apenas iniciando mis estudios en el seminario bautista de Colombia, que queda precisamente en Cali. No tenía ninguna experiencia, estaba con el corazón herido por lo que acababa de pasar. La iglesia se divide y en esa circunstancia la iglesia hace una asamblea y entre dos copastores que habíamos en aquella época me eligen a mí como pastor. Así que la iglesia me vio crecer todos estos años, desde que era soltero, después cuando éramos novios con Luz Helena, y le tuvieron amor y paciencia a mi esposa. Y todos los dos vivimos este proceso de crecer allí en nuestra iglesia, casarnos en la iglesia, tener nuestros hijos y crecer hasta lo que somos ahora como pastores en Cali y la bendición que Dios nos ha dado de poder ejercer el ministerio en Colombia y fuera de Colombia. Pero la iglesia ha visto todo ese proceso y con mi esposa hablábamos y decíamos, ¿cómo hace la gente para cambiarse de iglesia tan fácil? Se van de una iglesia a otra. Dejar mi iglesia si la iglesia es como nuestra familia. Y claro, no hay familias perfectas, ¿cierto? Que no hay familias perfectas, pero hay familias saludables o familias sanas. Todas las familias tienen problemas y eso no significa que sea una familia mala, no, es una familia que tiene desafíos como todas las familias. Hay familias sanas y hay familias enfermas. De la misma manera hay iglesias sanas como hay iglesias enfermas. Pero es mi familia, es mi familia. Y uno no cambia de hijos, y uno no cambia, no dice, pues ya usted ya no es mi hijo, hasta luego, ya no lo quiero. Bueno, eso puede pasar en algunas familias enfermas, ¿no es cierto? Que el papá ya le diga, usted no es mi hijo, que entre hermanos se digan, usted ya no es mi hermano. Pues mis hijos pelean, tengo dos hijos, los acaban de ver ahorita, uno de 11, otro de 9 años. Ellos pelean y se contentan, pelean y se todo el día, pelean, se contentan, pelean y se perdonan, discuten y vuelven y juegan otra vez y siguen siendo hermanos. Yo he escuchado a mis hijos diciéndole el uno al otro, no te quiero más, tú ya no eres mi hermano, hasta luego. No, ellos se están reconciliando todo el tiempo, porque eso es una familia. Y mi esposa y yo decíamos, esa es nuestra iglesia, es nuestra familia. ¿Cómo ve usted a la iglesia? Para usted, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa para usted la iglesia? ¿Ama la iglesia? ¿Valora la iglesia a la que el Señor le ha dado? ¿En la iglesia a la que el Señor lo ha plantado, lo ha puesto? ¿Entiende usted que esta es la voluntad de Dios para su vida? Dios le dio esta iglesia porque esta es su voluntad. Porque de la misma manera, una de las cosas que ha sostenido nuestro matrimonio es pensar en eso. Ella es la voluntad de Dios para mi vida. Yo la amo, estoy enamorado de ella, pero cuando tenemos crisis emocionales, espirituales, económicas, lo que sea, hay momentos difíciles de nuestra relación de pareja, algo que nos ayuda, uno de los vínculos de varios, uno de los vínculos que nos mantiene juntos es, ella es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo estoy seguro que yo soy la voluntad de Dios para ella. Es la voluntad de Dios. Entonces, eso nos hace estar más fuertes y más unidos en las crisis. Lo mismo, mi iglesia, esta es su iglesia, está convencido de que esta es su familia, está convencido de que esta es la voluntad de Dios para su vida, que Dios lo puso aquí, que es la voluntad de Dios. Entonces uno tan fácil no se va de su iglesia. La iglesia del Señor, su propósito para nosotros.
¿Qué espera usted en su iglesia? ¿Qué expectativas tiene? ¿Con qué actitud viene usted a la iglesia? Porque usted sabe que también hay gente que viene con la actitud del club, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Un club en el que yo me afino, yo pago una membresía y yo voy para que me sirvan, para que me presten unos servicios. Y yo me voy al club, me cuidan los niños, un club donde tengo un buen grupo de música, tengo un buen orador, un buen predicador, que me gusta su mensaje, que tengamos el lugar cómodo, tengamos parqueadero, aire acondicionado, un club que me sirva, que me preste buenos servicios, porque para eso yo pago. Bueno, algunos ni siquiera pagan y están afiliados al club, ¿no es cierto? Porque algunos ven así sus diezmos, como si yo estuviera pagando. Entonces, que el pastor sea el que haga el trabajo, porque para eso le pagamos. Algunas personas ven así en la iglesia como los han llamado los consumidores, con esa mentalidad de consumidores, del consumismo. Yo voy a consumir un buen servicio. Y por eso a veces nos muestran otra iglesia, nos ponen otra iglesia al frente y algunos lo ven como la competencia, ¿no? Nos pusieron la competencia aquí a una cuanta distancia. Entonces en esa iglesia mejoran el servicio. Y los hermanos dicen, pues me voy para esa iglesia porque allá tienen una mejor atención para los niños, allá la alabanza es mejor, no sé, el parqueadero. Entonces la gente busca la iglesia a la cual puedan consumir. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Esta es su familia? ¿Es nuestra iglesia? ¿Cómo vemos nuestra iglesia? Tenemos que verla como lo ve el Señor en su palabra. Y como Pablo ahora nos lo demuestra. En Efesios, en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo ve el apóstol Pablo en la iglesia? Vamos a verlo. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿No le llama a usted la atención que en la Biblia aparezca esa palabra, sopórtense? Que Pablo tenga que decirle a la iglesia, hermanos, sopórtense los unos a los otros. Tengan paciencia y sopórtense unos a otros. ¿Cuántos de ustedes saben que en la iglesia hay hermanos a los que uno tiene que soportar? ¿Sí o no? Hermanos a los que uno tiene que soportar. Que no son del agrado de uno, pero me lo tengo que soportar. De esos hermanos vamos a tener en la iglesia. Hermanos a los que usted tiene que soportar. Con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, todos los miembros de la iglesia, está diciendo Pablo, tienen que procurar la unión. Todos tenemos que luchar, tenemos que hacer algo para que la iglesia se mantenga unida. Y yo tengo que mantenerme unida a la iglesia porque hay muchas cosas que nos unen. Son muchas las cosas que los unen a ustedes, que los unen como en una iglesia. ¿Cuáles cosas? Él les menciona la paz, pertenecemos a un cuerpo, versículo 4, tenemos un mismo espíritu con el que fuimos llamados, tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza de la resurrección. ¿Tenemos toda la misma esperanza o no? Amén. ¿Usted cree que cuando muera va a resucitar? Amén. ¿En la resurrección de los muertos? Sí. Resucitaremos, nos encontraremos con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Todos tenemos la misma esperanza. Tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Padre. ¿Es cierto o no es cierto? Un Dios y es el mismo Padre, porque hay algunos hermanos que se comportan como si papá Dios lo amara más a usted que al otro hermano. Mi papá Dios es diferente que al suyo. Es el mismo Padre y a todos nos ama por igual. Y por eso lo llamamos hermanos, porque tenemos el mismo Padre, somos una familia, Él es nuestro Padre, somos adoptados. Ahora, le tengo una buena y una mala noticia, depende de cómo usted la vea. La buena noticia es que esta familia, su iglesia, es eterna. Pero la familia, escuche, su familia, su esposa, sus hijos, esa familia no es eterna. ¿Es una buena o una mala noticia para usted? O sea, la Biblia dice que en el cielo no nos daremos en casamiento, ¿no es cierto? ¿Sabe usted eso?
Que en el cielo ya no funciona eso de esposo, esposa, hijos, suegra. ¿Es una buena o una mala noticia? Algunos van a llegar al cielo, se van a encontrar con su esposa y la esposa le va a decir: hola amigo, mi amor, te quería volver a ver. Y allá el esposo le va a decir: no, aquí no. Aquí la Biblia dice que ya, la Biblia nos prometió que aquí ya no daríamos en casamiento. Aquí solamente somos hijos de Dios. Para algunos eso va a ser una buena noticia. Esa es nuestra familia, mi esposa y yo. En el cielo solamente seremos hijos de Dios. Esta familia es eterna. Tenemos un mismo Padre, el cual es sobre todos y por todos. Versículo 7. Pero, y aquí viene lo que yo quiero que usted se lleve esta mañana. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La Dios habla hoy, dice: pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Usted sabe eso. Estoy seguro que la mayoría de los que están en este lugar son cristianos y saben esto, que es un fundamento básico del cristianismo. ¿Cuál? Que todos los cristianos en este lugar, absolutamente todos, tienen por lo menos un don. Usted tiene un don dado por el Señor. ¿Sabe usted eso, sí o no? Por lo menos un don que usted ha recibido de parte del Señor. Es algo que usted puede hacer sobrenaturalmente, que Dios se lo ha dado. No es algo con lo que usted nació. Usted nació con ciertas características, habilidades, talentos, pero no. Usted puede hacer algo de parte del Señor que es milagroso, que usted solamente lo puede hacer porque Dios se lo ha dado a usted. Yo me está viendo predicar aquí, yo tengo el don de la predicación, pero les confieso, yo no tenía el talento para predicar, por la timidez. Toda la vida fui una persona muy tímida, un joven muy tímido. Me costaba mucho trabajo hablar en público. Eso de hablar en público, cantar aquí delante de todas las personas, para mí era terrible por mi timidez, por los complejos que tenía. Yo era de los jóvenes que siempre iba detrás como un seguidor. Yo nunca fui líder en ningún lugar. Por eso cuando Dios me llama al ministerio y la visión que Dios me la da predicando, yo predicando, Señor, delante de toda esa gente, solamente porque Dios me ha dado el don. Es algo que Él me lo dio milagroso. Yo no lo podría hacer de mis propias fuerzas. Usted tiene por lo menos un don dado por el Señor, que lo puede hacer porque Él se lo ha dado, lo ha puesto en usted, por lo menos uno. Yo personalmente creo que no hay cristianos que tienen todos los dones, porque si fuera así no necesitaría el resto del cuerpo de Cristo. Usted puede tener 1, 2, 3 o varios dones, pero por lo menos usted tiene un don que ha sido dado por el Señor. Usted me va a decir: eso no es nada nuevo. Yo lo sabía. Yo sé que tengo un don. ¿Sabe cuál es ese don o no? Y si usted no sabía que tiene un don, es una buena noticia para usted. Descubra cuál es. Empiece por esa búsqueda en oración. Señor, ¿cuál es? Pregúntele al pastor. Y empiece un proceso de búsqueda, descubrir cuál es el don que el Señor, o los dones que el Señor me ha dado. Puede funcionar en alguno de los ministerios y hasta que lo descubra, pero empiece por buscar ese don que Dios le ha dado. Cada uno de ustedes, busque la lista de dones que está en la Biblia y pídale al Señor cuál, porque el Espíritu Santo de Dios dice: nos da a cada uno de nosotros como Él quiere. Reparte dones. Eso ya lo sabemos. Versículo 7. Pero el texto dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Qué no fue dada? Y esto es lo diferente. De pronto usted lo sabía, pero si no lo sabía, quiero explicarle algo. Usted puede estar pensando: yo sé que tengo ese don, yo lo sabía, pero en la iglesia hay otros hermanos que tienen el mismo don, así que no me necesitan a mí. Ahí salió el hermano, el pastor de los niños, ¿cómo se llama? Jamie, que tiene el don de la enseñanza. Y seguro que hay otras hermanas que tienen el don de la enseñanza, y usted puede decir: hay suficientes hermanas que tienen el don de la enseñanza, así que yo puedo seguir aquí sentado en la banca porque no me necesitan. No, la Biblia dice que aunque usted ha recibido un don y puede ser el mismo don de otro hermano o de otra hermana, escuche, usted también que ha recibido la gracia, que es diferente a la gracia de la salvación, a la gracia por la cual recibimos todo de parte del Señor. Esa gracia, ese regalo inmerecido de Dios, esa manera misericordiosa de gracia con la que Dios nos trata. No, escuche, esta es la gracia para
poner a funcionar ese don. La gracia que acompaña ese don. Dios te ha dado un don y te ha dado una gracia para activar ese don, para funcionar en ese don, para que ejerzas ese don. Y la gracia es diferente. Aunque dos personas tengan el mismo don, no dos personas tienen la misma gracia. La gracia que Dios te da a ti es única. Ninguna persona en este lugar y ninguna persona sobre el resto del planeta Tierra tiene la misma gracia que tú tienes. Nadie más tiene esa gracia. Esa gracia es única. Dios te la dio a ti y a nadie más. Lo que usted tiene de parte del Señor es único. Dios le ha dado algo a usted que nadie más lo tiene, pero que todo el mundo lo necesita. ¿Entiende eso, hermano? Eso es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad por la cual Dios un día te va a llamar a cuentas. Nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dio Jesucristo? ¿Qué dio? Dones. ¿Entiende la importancia de esto? El Señor Jesús no solamente vino a traer salvación y a llevarnos a la vida eterna, sino que Él vino a traer salvación y a repartir dones. Te dio la salvación y te dio dones. Inmediatamente que eres salvo te da el don. Y recuerda, te da la gracia. ¿Y qué es eso que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Llenarlo todo. Cristo es el que subió y llena el universo con su presencia. Es Cristo. Cristo es quien lo llena todo, dice su palabra. Eso es importante. No pierda esto de vista. Tenemos un don y tenemos una gracia. Ahora, Cristo es el que lo llena todo con su presencia. El universo es la plenitud que todo lo llena con su presencia. El propósito de Cristo era llenarlo todo con su presencia. La totalidad de la creación, Él es el fin de todo el universo. ¿Qué significa eso en sencillas palabras? Que Cristo lo es todo. Que quien tiene a Cristo lo tiene todo. Quien no tiene a Cristo no tiene absolutamente nada. Puede tener casa, carro, puede tener lujos, puede tenerlo todo, comodidades, placeres, viajes, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Cristo vino para llenarlo todo con su presencia. Él es la plenitud, y quien tiene a Cristo tiene la plenitud de la vida. ¿Usted siente eso en su corazón? ¿O usted todavía está antojando las cosas de este mundo? Si usted todavía se siente triste, infeliz, no está contento porque piensa que me hace falta esto, me hace falta lo otro, el día en que yo tenga algo, el día que ocupe cierta posición, el día en que yo conozca a una persona, entonces seré feliz. Entonces usted todavía no tiene a Cristo en su corazón. O si lo tiene, no tiene una relación personal con el Señor. Porque quien tiene una relación personal con Cristo, lo tiene todo. Él es la plenitud. Efesios, allí mismo Colosenses en el capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 2, verso 10, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted sabe eso, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y nosotros estamos completos en Él. Él es la cabeza y en Él estamos completos. Efesios capítulo 1, verso 22. Efesios capítulo 1, verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿La cabeza de quién? De la iglesia, que es su cuerpo. Pongan atención. ¿La cual es su cuerpo? Ok, aquí está. No se olviden. Dones y gracia. Cristo lo llena todo. ¿Están conmigo todavía? Cristo es la cabeza. ¿Y quién es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Esta, nosotros. Otra vez. Dones y una gracia especial. Cristo es quien lo llena todo. Él todo lo llena. Él es quien, Él es la plenitud que todo lo llena con su presencia. Ahora, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo.
Y mire lo que dice el versículo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Usted puede entender lo que Efesios nos está diciendo? Efesios nos está diciendo, déjenlo leer en esta versión, la versión Dios habla hoy, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella, la iglesia, recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. ¿Quién es la que recibe la plenitud? ¿Quién? La iglesia. Cristo es la plenitud. Cristo es quien nos llena todo con su plenitud. Pero Él es la cabeza y Él decidió que es la iglesia la que recibe toda esa plenitud. Ahora usted se entendió por qué la Biblia dice: por nada de este mundo dejen de congregarse. ¿Entiende usted ese versículo? ¿Lo había leído alguna vez? Que la Biblia dice: por nada, no hay nada. Olvídese, no deje de congregarse. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que recibe ¿quién? La plenitud de Cristo. Lo que nos está diciendo es que es imposible recibir la plenitud de Cristo si yo no estoy unido a una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Porque Él decidió llenarlo todo. Él de la plenitud decidió llenarlo todo a través de la iglesia. Por eso cuando alguien dice: pastor, no se los encuentra en el mall, o se los encuentra en la calle o en un parque, hermano, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Pastor, no se preocupe que yo estoy bien. Yo dejé de congregarme, pero yo estoy bien en mi relación con el Señor. Yo estoy bien, ¿se los he encontrado, no, hermanos? Y le dicen: no, yo estoy bien, pastor, yo sigo bien con Dios, yo estoy bien en mi relación con el Señor. ¡Mentiras! Es imposible, bíblicamente es imposible. Usted no puede tener una buena relación con Cristo si usted no tiene una buena relación con la iglesia. Usted no puede decir que está bien espiritualmente recibiendo de Cristo, porque Él decidió derramar su plenitud a través del cuerpo. Es el cuerpo, es la iglesia la que recibe la plenitud de Cristo. Eso se entendió. Ahora, ¿cómo nos da Cristo entonces esa plenitud? ¿Cómo nos la da? ¿Cómo nos llena Cristo de esa plenitud? Estando en el cuerpo, ¿cierto? Pero ¿a través de qué? ¿De qué? De los dones que cada uno de nosotros tenemos. Léanlo, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 11. A fin, Él mismo constituyó. ¿Está conmigo? Versículo 11. Efesios 4, 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Perfeccionar. Está diciendo la palabra que es imposible que usted crezca espiritualmente y que usted madure en Cristo desligado de la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplear con astucia las artimañas del error. Cristo lo llena todo a través del cuerpo que es su iglesia. ¿Y cómo lo hace entonces? Con los dones que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Es así, es sencillo. En otras palabras, escuche por favor esto. Usted tiene algo que es único. Usted tiene un don. Usted hace parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un don. Y Dios está dando algo. Cristo está dando algo de su plenitud a través suyo, que el resto del cuerpo necesita. Así que, si usted sigue sentado en esa banca
y no pone a funcionar ese don y esa gracia para ejercer ese don, nos estás perjudicando muchísimo al resto de la iglesia. Y tendríamos que decir, hay algo que tú tienes que es mío también, y hay algo que yo tengo que es tuyo, porque somos un solo cuerpo. Hay una revelación de Cristo que tú tienes que es para nosotros. No te quedes callado, no te quedes quieto, lo necesitamos. Y hay algo que Dios me está dando a mí, que Cristo me está dando a mí, que tú también lo necesitas. Por eso es que necesitamos estar juntos en la iglesia. Y por eso es que todos los miembros de la iglesia necesitan funcionar. Pastores, imagínense ustedes, por favor, imagínense por un momento, ¿cómo sería esta iglesia si todos los hermanos que están allí sentados pusieran a funcionar su don y la gracia que el Señor está dando? ¿Se imaginan? ¿Cuánto nos demoraríamos en llegar a hacer esa iglesia con la que el Señor sueña? Porque cuando el Señor plantó esta iglesia, cuando el Señor los unió, estaba soñando en algo. Estaba soñando en algo. El Señor tiene un propósito, tiene un diseño, tiene un plan con esta iglesia. Y los puso a cada uno de ustedes dentro de este cuerpo. Pero si esta iglesia crece, es porque toda la iglesia, todos nosotros, ponemos a funcionar apasionadamente nuestros dones y nuestros ministerios, con la gracia que el Señor nos ha dado. Si esta iglesia no crece, no es por culpa de los pastores, no es por culpa de unos 3 o 4 líderes, es porque toda la iglesia, alguien nos está haciendo daño. Es como tener un pie que no quiere funcionar, y ese hermano nos está perjudicando al resto del cuerpo. Ustedes saben que hay hermanos que todavía, si uno les pregunta cuánto tiempo lleva de cristiano, 5 años, 10 años, 20 años. ¿Y qué estás haciendo por el resto del cuerpo? Para servir al resto del cuerpo, para entender que hay mucha gente que no tiene a Cristo, no tiene esa plenitud, pero tú tienes algo, que esa persona cuando entre por esa puerta puede encontrar que aquí está Cristo manifestándose a través de todos nosotros. Pero en la iglesia hay unos hermanos que llevan toda la vida sentados en el mismo lugar, en la misma banca, ¿sí o no? En la iglesia yo los tengo. Siempre hablo de un hermano que un día hicimos una dinámica, ahora me estaban poniendo una cuerdita aquí, ¿cierto? Yo vi que los hermanos estaban poniendo una cuerda. Nosotros un día hicimos eso en la iglesia. Hicimos un ejercicio para que la gente se sentara adelante. Porque es que queremos que la gente se siente de adelante hacia atrás. Y de esa manera, pues, los que llegan tarde no interrumpen a los que llegaron temprano. Y de esa manera, pues, la iglesia se ve más ordenada. En fin, bueno, todo lo que uno como pastor siempre quiere hacer. Entonces, el hermano tal llegó y se sentó. Y le dijeron, hermanos, es que hoy queremos, hermanos siempre se sentaban de atrás. Hermanos, es que hoy el pastor quiere que nos sentemos todos adelante y empecemos desde adelante hacia atrás. Y el hermano se enojó. No, ¿y por qué? Y se enojó, que ¿por qué me van a quitar mi puesto? Entonces, pastor, que el hermano fulanito tal dijo que se va a ir de la iglesia. Y yo me fui y lo alcancé. Venga, hermano, ¿por qué? Porque es que yo siempre me siento allí. ¿Y cómo me van a quitar mi silla? Él siempre llegaba temprano para ocupar su asiento. Y uno diría, qué hermano tan fiel, qué hermano tan comprometido, siempre llega temprano y siempre está. Pero hermano, nuestra iglesia tiene 25 años. Y en esos 25 años yo no sé ese hermano para qué sirve. No conozco cuáles son sus dones. No conozco nada absolutamente de él. Pero la banca sí tiene la forma del hermano, ya la tiene. Tiene la forma de él. Es su puesto, ya nadie encaja ahí, ya nadie cuadra en ese espacio. Es suyo. Ese es el propósito del Señor. Ese es el propósito de la iglesia. Pero yo no anhelo tanto saber cuál es el don que Él tiene. Él tiene que ser bueno para algo. Él debe tener algo que es único y que nosotros necesitamos, y que si Él no puede funcionar, la iglesia va a dar un paso más grande y la iglesia va a crecer más y la iglesia va a avanzar más para cumplir ese propósito del Señor. Pero ahora que hablamos de estadísticas con el pastor Freddy, hermanos, un 20-25% de los hermanos son los que sostienen a la iglesia, tanto en servicio como económicamente. De hecho, yo me he atrevido a decirles a ellos, cuando reúno a la gente que está en ministerios, que está sirviendo en liderazgo, en grupos pequeños, le digo, ¿saben, hermanos? Aquí entre nosotros, para ustedes son la iglesia, ustedes son mi iglesia. Y estoy seguro que con ustedes sacaremos esta iglesia adelante. Y los demás, amémoslos y tengámosles paciencia y oremos para que llegue un momento en que ellos se comprometan,
Que ellos entiendan que la vida consiste en dar fruto, que todo lo que Dios nos ha dado es para que se multiplique, y que Dios un día va a llamar a cuentas a cada uno por lo que le dio y que no multiplicó. En eso consiste la parábola de los talentos, ¿sí o no? En eso consiste la parábola de la semilla o la parábola del sembrador, ¿o no? Que fue sembrado y que dio fruto al 30, al 60 o al 100, pero dio fruto. Recibiste un talento y lo multiplicaste. No te quedaste quieto por años. No. Yo quiero volver dentro de un tiempo a esta iglesia y poder ver que la iglesia está creciendo. Porque dejamos la mentalidad de consumidor y nos convertimos en una iglesia que funciona como un cuerpo bien engranado, bien concertado, bien unido entre sí, en donde cada uno de ellos entiende que tiene algo de parte del Señor. Dígaselo al pastor, pastor, a mí me llama la atención esto. Seguro que hay mucha necesidad. Los estaba escuchando ahora en la mañana que estaban hablando con los líderes de las metas, del proyecto, del propósito por el cual el Señor los ha unido, los ha puesto en este lugar, les ha entregado todo esto. Pero eso solamente es posible cuando toda la iglesia, no unos cuantos, cuando toda la iglesia. Yo también puedo soñar con eso. ¿Sueñan ustedes, pastores, cómo sería esta iglesia? Si cada uno de estos hermanos mañana mismo le dicen a usted, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde hay que empezar? Voy a cumplir esa función específica y voy a ayudar también a mis hermanos a que cumplan esa función. Entonces la Biblia dice que entonces ese cuerpo crece, se edifica, se fortalece y cumple el propósito de Cristo de ser luz a las naciones. Así es. Cuando una iglesia se muere, cuando una iglesia se acaba o se cierra, no fue por culpa del pastor o de unos, fue porque toda la iglesia no entendió el propósito de ser iglesia, la iglesia del Señor. Así que, hermanos, sencillamente mi mensaje de esta mañana era eso de parte del Señor. Cada uno de ustedes tiene un don, cada uno de ustedes tiene una gracia que es único. Escuchen, Dios no hace dos cosas iguales. Dios no hace dos cosas iguales. La manifestación del Espíritu Santo es diferente en cada uno de ustedes. Y aunque el don puede ser el mismo que los dos somos predicadores, pero la gracia que Él tiene es diferente a mi gracia. Yo cuando entendí eso, entendí que yo no soy pastor para todo el mundo. Antes yo quería ser el pastor, la monedita de oro que le caía bien a todo el mundo. Ahora entiendo que no. Dios me ha dado una gracia para cierto. Pablo lo dijo. Pablo dijo, a mí me ha dado una gracia el Señor para los gentiles. Y esa gracia no la tenían los demás apóstoles. Dios le dio una gracia a Pablo para poder alcanzar a los gentiles. Dios le da una gracia, como cada iglesia también tiene una gracia. ¿Por qué hay tantas iglesias? En Colombia hay una iglesia en cada lugar, cada vez hay más iglesias. ¿Por qué? Porque cada iglesia también tiene su propia gracia para alcanzar a cierto grupo de personas. Hay una gracia especial para cierto grupo de personas. Yo tengo un pastor amigo en la ciudad de Popayán, Colombia, que el hombre es la gracia que Dios le da para alcanzar a las prostitutas y a los indigentes. Y si tú entras al servicio el domingo, tú vas a encontrar un poco de prostitutas e indigentes ahí sentados escuchando el mensaje. Búsquelo. La primera iglesia bautista de Popayán, búsquelo en internet. Es un señor con una barba larga, con un cabello largo, y que todos los días usa botas, nosotros en Colombia decimos botas pantaneras, botas de plástico, esas. Y él sale a la calle, y la iglesia es eso. ¿Bien la gracia que el Señor le ha dado? Así es. Una gracia única para esas personas. Y esas señoras llegan y lo abrazan, y los viejitos llegan y lo abrazan en la calle, y la iglesia es toda la iglesia. Hay una gracia especial en él, en la iglesia. Usted también tiene algo de parte del Señor. Piénselo. Y donde Dios lo ha puesto, tanto en la iglesia como en su oficina, en su trabajo, en la universidad, Dios te ha dado algo que es único y que nadie más tiene. Pero te lo dio porque esta iglesia y el mundo lo necesitan. Y si usted no lo hace, perjudicas a la iglesia. Y este mundo se va a perder de algo que Dios te dio. Y Dios te va a llamar a cuentas por eso. Oremos.